Hoy vamos a investigar por qué estos centros comerciales que eran muy famosos están a punto de quebrar. ¿Ah? No puede grabar así aquí, a menos que tenga alguna aplicación de... No puedo grabar. ¿Por qué? Por favor. Algo está pasando con estos centros comerciales. 1. ¿Será que el internet en este país los está matando? 2. ¿Por qué están vacíos por dentro pero llenos por fuera? 3. ¿Qué tiene que ver la migración con todo esto? 4. Y lo más importante, ¿por qué van a abrir otro centro comercial gigante que podría hundirlos a todos? Básicamente, estos supermercados han logrado salvar este centro comercial. La mayoría de los carros que están aquí parados, quizás no vean dónde está la gente, sí es verdad, pero la mayoría están allá adentro metidos comprando comida, lo que pueden comprar. Te darás cuenta que las tiendas están abiertas, pero no hay mucha gente. El detalle es entrar y ver cómo está allá adentro. Esta era una famosa tienda que estaba aquí abajo de reparaciones, ya no está, vacía. Una tienda totalmente deshabilitada, y eso que es la parte de abajo. Otra tienda totalmente cerrada. Otra tienda más, y si paro de contar, bueno, esta tienda que está aquí al lado, que es de zapatos, te podrás dar cuenta que no son zapatos de marca, son zapatos normales, pero no tiene público allá adentro, quizás 3 o 4 personas. Los empleados son los que están allá adentro, una sola persona que está comprando, y así se mantienen todo el día estos lugares. Te puedes dar cuenta que hay mucha calma, no se escucha personas conversando, hablando. Aquí en Venezuela las ventas electrónicas no funcionan de lleno como en otros países. No es algo tan fuerte como se ve en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos. Así que básicamente no podríamos decir que el internet en Venezuela ha hecho que se disminuyan los centros comerciales como ha pasado en otras partes del mundo. Ahora, vamos a subir por aquí. Hay que estar pendiente porque en esta parte no les gusta que yo grabe, porque esto representa prácticamente el 70 o 80% de lo que son todos los establecimientos de este centro comercial. Dense cuenta que el ambiente se ve como que apagado, y este era el área de la comida. Que tú te sentabas aquí, salías del cine, salías de cualquier parte del trabajo, venías a comer. Imagínate que la comida es lo más barato que tú vas a encontrar relativamente, fue lo primero que quebró. Totalmente. Vean esta área. Un negocio de postres de helado muy conocido aquí en este país, totalmente cerrado. Me voy a posicionar aquí en la parte principal para que veas el estacionamiento. Lo ves full, ¿verdad? La mayoría están metidos allá en el supermercado Más por Menos. Ahí respondemos una de las preguntas principales. ¿Por qué están vacíos por dentro y llenos por fuera? Si tienes algo más que acotar, déjalo aquí en los comentarios. Seguimos. De aquel lado, que es la parte, bueno, toda esta zona sí estaba totalmente full. Lo que se encuentra es uno solo de aquel lado, que es como un casillero internacional. Escaleras mecánicas totalmente inoperativas. Ninguna sirve. Y es una pena totalmente porque son locales que todavía se pueden recuperar, pero que están llenos de mucho polvo. Muchos años tiene esto. Y mira esto que está aquí, infractor. Cerrado por el ente de aquí del país. Esta área totalmente solitaria. E igualmente este pasillo que está aquí, totalmente solo. Este segundo centro comercial está pasando por lo mismo del primero. Este otro centro comercial lo mantiene también el supermercado que vimos allá afuera y un banco que es muy famoso en este país porque la mayoría entra para acá, pues para la parte de aquí del banco, que es la principal. Dense cuenta que aquí había una estación de café, pero está cerrada. Se ve que tiene bastante polvo. Uf. Fíjate que es la parte principal, pero la mayoría de los negocios también están cerrados como estos, que eran un negocio súper gigantesco de zapatos y ahorita ya no están disponibles. Este centro comercial es muy particular porque tiene varios pasillos. Tiene 1, 2, 3 pisos, pero ya tú puedes sentir la vibra desde que entras. Se escucha como apagado. Los negocios principales totalmente cerrados. A pesar de que hay tiendas aquí abajo, puedes darte cuenta que la mayoría de las tiendas están vacías. Y esta es una tienda muy famosa aquí, pero no tiene público, no tiene nadie comprando. Tienda muy famosa también a nivel mundial es T-shirt. Comparé precios, aquí este zapato vale $101 y en Amazon aproximadamente 70. Esta es la parte de arriba de las comidas. Un símbolo muy popular a nivel mundial es McDonald's, y para hacer barquilla, que son lo más barato posible, está cerrado. Toda esta área de la comida está cerrada. Claro, hay una parte por aquel lado que nos vamos a dirigir, pero ya de por sí estoy viendo que prácticamente el 80 o el 90% de lo que es la parte de la comida está inoperativa, cerrada. Pues fíjense, esa zona también, locales totalmente cerrados. ¿Qué no es permitido? A grabar así, cosas así.
Tienes que tener 35 permisos. Ya vieron que no se puede grabar. Ustedes opinen por qué. Voy a intentar grabar un poco más antes de irme al siguiente centro comercial. Este es el penúltimo pasillo. Ya de aquí para allá, totalmente solitario. Se siente pesado el ambiente. Como que tú sabes cuando a algo le falta vida, así mismo se siente. Hola, ¿cómo está, amigo? Una consultita. ¿Posee algún tipo de permiso? Bueno, las normativas del centro comercial es que están prohibido grabar dentro del centro Ay, si yo soy un turista y vengo a pasear y estoy disfrutando, oye, me gusta el centro comercial y todo eso. Lo que pasa es que la grabación que están realizando la están haciendo directamente a los locales. Bueno, voy a bajar la escalera y me voy. Me sacaron del centro comercial porque no se puede grabar. Tercer centro comercial. Veremos más adelante si está peor o no. Igual que en casi todos los centros comerciales donde he entrado, en las partes principales es donde están todos los comercios o lo poquito que puedan colocar ellos, como quien dice. Negocios así como este, que son de celulares, son los que más se ven aquí. No sé si se dan cuenta que la mayoría están casi vacíos. Laterales, negocios cerrados, ese que está de aquel lado. Y a medida que uno se va adentrando más hacia el centro comercial, va viendo esto. Más locales cerrados, en alquiler, carteles en alquiler. Este es el estacionamiento del centro comercial. No hay ni un 10% de vehículos. La parte de arriba está vacía. ¿Tiene algo que ver la migración del país con todo esto que está aquí, con todos estos negocios vacíos? Pues para mí sí tiene mucho que ver. Son casi, digamos que 10 millones de personas que se fueron de Venezuela y de una u otra forma ese grupo de personas impacta haciendo que estos negocios no vendan lo suficiente. A pesar de lo que está pasando ahorita actualmente, de que están vendiendo mucho petróleo a Estados Unidos, todavía el sueldo de este país no se ha incrementado. Siguen ganando muy poco. Casi todos los negocios están con los carteles de se alquila. Muy poco dice se vende. Se alquila este negocio, este que está aquí al lado, este que está aquí también. En su totalidad. A este lo salva el McDonald's que está allá adelante, porque este centro comercial no tiene supermercado. Por eso es que se ve más apagado que los demás que visitamos. Y sin embargo, el McDonald's no se ve tan full. No está, que digamos, relativamente lleno. Creo que otra de las cosas que hace que este centro comercial no muera definitivamente es el cine. Porque recuerden que afuera estaba McDonald's. Pero me acordé, bueno, pasando por aquí, me acordé que estaba el cine en la parte de arriba, en la parte final. Ahí están las entradas. Quizás eso ha hecho que este centro comercial se medio mantenga. Aquí están todavía operativos con sus funciones. Y de este lado es la parte... Hola, dígame. ¿Ah? No puede grabar así aquí, a menos que tenga una autorización de economía. No puedo grabar. ¿Por qué? Por favor. Vámonos de aquí del centro comercial. Este otro centro comercial tengo como 2 años que no lo visito, pero estaba como el anterior que acabamos de ver. ¿Será que sigue igual? Me cuenta que aquí pusieron, aquí abajo, esto, unos tubos. Está cerrado. No se puede entrar aquí por lo que veo. Esto era muy concurrido, pero no hay forma de entrar. Vamos a dar la vuelta por el otro lado a ver si está la puerta abierta. Intenté darle la vuelta a esto. Dense cuenta que es súper grande. Aquí hay algo muy extraño, que donde yo estoy ubicado es una zona de lujo, por decirlo así, una zona privilegiada de gente de billete. Hoteles de lujo quedan al frente, restaurantes súper caros, casas de millonarios por esta zona. Y este centro comercial se posicionaba como uno de los principales de esta gente de poder adquisitivo de mucho consumo, pues. Entonces es súper raro que esto haya quebrado tan rápido. Aquí quizás hay un dato muy importante. La mayoría de las personas que están cerca de este centro comercial, que es una zona privilegiada, no necesariamente compran sus productos en la propia tienda. Es un país que está atravesando una situación económica muy difícil. Entonces me imagino que estas personas, como tienen un poder adquisitivo muy distinto, optan por traer mercancía de afuera, reduciendo así las ventas de los centros comerciales. Traté de entrar por aquel lado, pero no me dejaron. Esta era la parte del casino, del bingo. Ahí puedes ver que está solo, escombros por todos lados, totalmente roto aquí arriba. Mira, ¿ves? Como que se metieron por allá. Toda esta zona de áreas verdes totalmente abandonada. Y se cuenta que era gigante, era grande, era bastante espacioso. Lo único que hay funcionando ahí adentro es una empresa de envíos internacionales que no sé qué método tienen ellos para trabajar, porque intenté entrar, pero me dicen que el dueño casi nunca está.
Entonces no sé cómo hacen ellos para captar clientes. Es misterioso que una sola empresa esté allá adentro, en un lugar cerrado y que, no sé. Mira este vidrio roto totalmente aquí, esta parte. Pero sí les puedo hacer un paneo completo aquí de cómo está eso por dentro. Están todas las luces apagadas, todas. Igualmente pusieron tubos en la parte de aquí de las puertas para que nadie abra y pase. Todavía hay vigilantes privados cuidando las instalaciones. El tema es que quizás estos centros comerciales que les mostré quizás no sobrevivan mucho tiempo, porque en cualquier momento van a hacer otro megacentro comercial aquí que se llama el Sambil, y eso va a hacer que estos que les mostré desaparezcan totalmente. ¿Crees que las causas que te nombré son las correctas o existen otras causas más?